Hola, ¿cómo están? Esta es una clase sobre estrategias de lectura. Vamos a echarle un vistazo a algunas maneras de encarar un texto en inglés. Lo primero que vamos a hacer antes de comenzar, o before we start, es recordar algunos conceptos que vamos a tener presentes a la hora de encarar este texto en función del enfoque discursivo, ¿sí? Lo primero que tenemos que recordar, como dice este texto de Peter Knapp y Megan Watkins, es que los textos siempre se producen en un contexto, ¿sí? Son producidos por individuos, pero estos individuos son sujetos sociales que habitan entornos sociales. Entonces los textos que se producen nunca son individuales u originales, sino que siempre se relacionan a un entorno social o a otros textos. ¿Bien? Y para encargar la lectura, Kenneth Goodman en 1970 definió dos maneras de acercarse a un texto, dos enfoques de lectura. El primer enfoque era el enfoque bottom-up, que es de abajo hacia arriba, según el cual los lectores construyen el significado de un texto desde las palabras, las letras, las palabras, y analizando el vocabulario y la sintaxis, lo que es el enfoque más de tipo básico hacia la parte más general, o el otro enfoque que es el enfoque top-down o de arriba hacia abajo, que es un procesamiento en el cual los lectores utilizan su experiencia y su propio razonamiento, su propia inteligencia, para entender el texto. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar lo que es más un enfoque de tipo de proceso interactivo, que es un modelo que combina elementos de estas dos maneras, ¿sí? Una, de cierta forma, la forma bottom-up, que vamos a tomarla cuando, por ejemplo, pensemos en alguna palabra y de ahí tratemos de inferir el significado, la top-down, que es cuando partamos desde lo más general y luego vayamos a lo más particular. Vamos a ver cómo esto funciona, ¿sí? En la práctica. Para eso vamos a elegir un texto, que es es un artículo periodístico, ¿sí? Y con ello vamos a tratar de entender este texto sin recurrir a un diccionario, ¿sí? Muchas veces nos pasa, buscando información en Internet, que perdemos muchos minutos tratando de descifrar textos y solo descubrimos que esos textos no nos servían. Y nos pasa muchas veces y perdemos mucho tiempo. Y el tiempo no es lo que sobra, justamente. Entonces vamos a ver cómo acercarnos a un texto desde una estrategia de lectura un poco más eficiente. Para eso, lo que vamos a hacer es pensar en un solo golpe de vista, podemos decir cuál es la fuente, ¿sí? Nos damos cuenta de que esto es un artículo tipo periodístico sacado de Internet. ¿Por qué? Porque hay convenciones típicas de una página web con las que ya estamos familiarizados y esas convenciones son las que nos permiten deducirlo, ¿sí? Esas convenciones justamente forman parte de lo que se llama paratexto. Y ese paratexto, o esos elementos paratextuales, son los que nos brindan mucha y muy buena información. Seguramente serán capaces de responder a las siguientes preguntas sin leer siquiera el título o sin leer el texto mismo del artículo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la página? ¿Quién escribió la nota? ¿En qué fecha fue publicada? Y a partir de la imagen también podemos llegar a deducir de qué se trata el artículo, ¿sí? Esto va a depender un poco más o menos de la imaginación y de los conocimientos previos de cada lector. Lo que vamos a hacer a partir entonces de esta primera predicción de contenido que podemos deducir, digamos, a partir de la fotografía, esto sería el primer peldaño de nuestro andamiaje y vamos a pasar a un segundo nivel. Todavía nos seguimos moviendo solamente con el paratexto, no vamos a entrar en el texto todavía, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces las 4 preguntas que nos hicimos antes. ¿Cuál es el nombre de la página? Ángulo superior izquierdo, ahí tenemos el nombre de la página, ¿sí? Luego preguntamos quién escribió la nota. Aquí está el nombre de la autora, Lauren Camera. La tercera pregunta era ¿en qué fecha fue publicada? Sabemos cuál es el formato de la fecha. Tenemos la palabra April, que podemos deducir que es el mes de abril. Tenemos una fecha, un año. Y también tenemos una hora, porque al ser una publicación de Internet,
además de día, fecha y año, también se publica la hora. Finalmente, podemos llegar a deducir de qué se trata el artículo a partir de la fotografía, ¿sí? Vemos que hay una persona sentada en lo que parecería ser una terraza, ¿sí? Trabajando en una computadora, con algunos objetos. Bien, puede deducirse que es alguien que está haciendo algún tipo de teletrabajo, ¿sí? En una terraza. Pero esto es apenas una suposición que tendremos que controlar más adelante, ¿sí? Entonces ahora nos vamos directamente al título. Seguimos trabajando con lo paratextual, ¿sí? El título dice: New York City tells teachers to stop using Zoom for distance learning. Ya con esto empezamos a abrir un poco más el panorama y empezamos a corroborar o a desechar hipótesis de contenido. Bien, hay palabras que llamamos transparentes, que son palabras que se parecen a palabras del español, como por ejemplo distance, ¿sí? Que sabemos significa distancia, y también aparece por ahí la palabra using, que se podría llegar también a pensar que es el verbo usar, solamente que la desinencia puede despistarnos un poquito y no dejarnos deducir que use es el verbo usar. Ahora, la palabra distance no, se podría relacionar con la fotografía de la persona que vimos antes usando su computadora y podría corroborarnos esta primera idea de que la mujer está haciendo algo a distancia. Y esta palabra using, ¿sí?, nos puede también dar la idea de que está usando algo para hacer algo a la distancia, ¿sí? Esta sería como una primera aproximación, una primera corroboración. Pero ahora tenemos otras palabras que también nos pueden ayudar. Son palabras que son conocidas porque se usan entre nosotros, ¿sí?, de manera general. Por ejemplo, New York City. Si bien la palabra city es una palabra medianamente transparente, sabemos por conocimiento que New York City quiere decir la ciudad de Nueva York, ¿sí? Luego tenemos la palabra teachers, que también conocemos porque está muy expandido su uso, maestros, docentes, ¿sí? Y también tenemos la palabra stop, que conocemos por las señales o porque es una palabra también muy conocida. Y por aquí aparece la palabra Zoom, ¿sí? Esto nos lleva a pensar que algo pasa en la ciudad de Nueva York, que involucra a docentes que dejan de hacer algo, y nuestro conocimiento del mundo va a hacer que entendamos que Zoom no sería una función de las cámaras que nos permite acercarnos a objetos que están lejos del objetivo, sino como la herramienta de videocomunicación que se utiliza justamente en la educación a distancia, ¿sí? Ahí la palabra distance está ayudándonos a desambiguar el uso de la palabra Zoom. Bien, tenemos entonces una hipótesis de contenido un poco más armada. Les propongo que detengan el video unos instantes y que intenten escribir este título en castellano, con sus palabras. Y después vamos a volver y vamos a ver cómo salió. Seguramente decíamos estas frases que ustedes han escrito, tipo titular, variaron en algunos casos. A lo mejor escribieron maestras o maestros o educadores en lugar de docentes, manda u ordena en lugar de dice, o enseñanza remota por aprendizaje remoto o clases a distancia o aprendizaje a distancia. En última instancia, el uso de una palabra o de otra va a depender del posicionamiento personal o institucional del autor o del periódico, pero el significado práctico del título seguirá siendo el mismo. Seguramente con el titular ya tenemos una idea de cuál será el tema del artículo a leer. Entonces nos vamos a meter con otra parte del paratexto, que está debajo del título, que es la volanta. La volanta dice: Security concerns prompt New York City to stop using Zoom for online learning. En esta parte ya tenemos en mayúsculas la palabra de la ciudad y el nombre de la ciudad y la aplicación Zoom. ¿Sí? Fíjense que en el título todas las palabras empiezan con mayúsculas. Y en la volanta, no. En la volanta las únicas palabras que aparecen con mayúsculas son la primera, que siempre va a aparecer con mayúscula, porque la primera palabra de una oración siempre aparece con mayúscula, y todas aquellas palabras que
por su significado o por su referente, necesiten una mayúscula como ser los nombres. En este caso, aparece New York City, que es el nombre de la ciudad, y luego aparece Zoom, que es el nombre de la aplicación. Entonces ya sabemos que se trata de la aplicación, ¿sí? Entonces partimos de New York City y Zoom como palabras con mayúscula, y después nos aparece una palabra transparente que es security. Si ya relacionamos el título que decía que la ciudad de Nueva York le ordenaba a los docentes no utilizar Zoom para la educación a distancia, y aquí aparece la palabra security, ya podemos empezar a intuir que la seguridad debe tener algo que ver con esta decisión. Nuevamente aparece la palabra stop, que se repite, fíjense que aparece en el título, ahora aparece en la volanta. Luego aparece la palabra online, que es otra palabra conocida, y refuerza la idea de a distancia que está en el título, o remoto. Fíjense entonces, el título dice stop y se repite en la volanta, el título tiene la palabra distance y aquí aparece online, la palabra learning también se repite tanto en el título como en la volanta, o sea que estamos en presencia de lo que llamamos palabras repetidas. Esas palabras repetidas o ideas repetidas son las que nos van a llevar a entender cuál es la idea principal de un texto. Bien, vamos a ir a otra parte del paratexto, que es el epígrafe, el texto que aparece debajo de la fotografía. Si vamos al epígrafe, vamos a ver nuevamente un refuerzo de la información, ¿sí? Y aparece el primer número, es el 24, y aparece al lado de una palabra con mayúscula. Tenemos otra palabra con mayúscula, March, el mes de marzo. March 24 ya me indica una fecha, un momento en el cual este hecho sucede. Teníamos ya New York City de la deducción anterior, ¿sí? Y aparece por aquí también Public School, que es una combinación de una palabra transparente, public, con una palabra conocida, que es school. Y luego aparece otra palabra que conocemos también, que es laptop, que no es una palabra transparente, pero que es una palabra muy utilizada. Entonces ya estamos más seguros de cuál puede ser el significado de este epígrafe. ¿Bien? Más o menos sería como una maestra, teacher, de escuela pública de la ciudad de Nueva York, enseña en su computadora portátil el 24 de marzo en la ciudad de Nueva York. Me queda ahí la frase from her roof. La frase from her roof significa desde su azotea, que lo que hace es indicarme dónde está sentada la docente, algo que ya vimos en la fotografía, pero fíjense que el hecho de que from her roof se incluya o no se incluya en el epígrafe no resta información de lo que ya veníamos deduciendo de la frase. El resto es el crédito fotográfico. Nos dice que esta fotografía fue tomada por Michael Loxisano y nos dice también quiénes son los propietarios o el repositorio donde se puede encontrar esta imagen. Entonces, para llevar adelante esta aproximación a la lectura, vamos a ver qué orden de búsqueda deberíamos seguir. Bien, lo que les propongo es el siguiente. La fórmula sería RCTF. ¿Qué significan estas letras? La R primera va a aparecer por repeated words, o palabras repetidas. Buscar aquellas palabras conceptuales de mayor frecuencia de aparición, así sea la misma palabra o palabras semánticamente relacionadas. En el caso de nuestro paratexto serían las palabras teachers, distance, online. Si estas palabras repetidas fueran palabras que no conocemos, deberíamos recurrir al diccionario, porque si están repetidas, sin duda, son portadoras de información importante. Enumerarlas en orden de aparición para no alterar el discurrir del texto nos va a dar una idea global de ese contenido del texto. ¿Bien? Luego viene la C, de capitals and numbers, palabras mayúsculas y números. En esta etapa vamos a buscar palabras que comiencen con mayúsculas, siempre que no estén al comienzo de una oración, y números. La idea es enumerarlas
junto a las palabras repetidas para enriquecer la idea global. En nuestro caso, recuerden, las palabras con mayúsculas y los números indicaban una fecha, el 24 de marzo, y un lugar, la ciudad de Nueva York. Enumerar estas palabras, entonces, junto a las repetidas, enriquece la idea global, ¿sí? Y hay que respetar el orden de aparición y las oraciones en las que se encontraron. Estas palabras nos van a dar entonces datos importantes como nombres, fechas, lugares, y estos datos nos van a ayudar a circunscribir más las hipótesis de lectura. La tercera etapa en esta búsqueda es la búsqueda de palabras transparentes. Aquellas palabras que se parezcan al castellano, aquellas cuyo significado pueda deducirse por su parecido a las palabras en español. En este paratexto encontramos distance, security y public, ¿sí? Aquí tenemos que hacer una advertencia porque hay palabras que son falsos cognados, que parecen transparentes, pero no lo son. Fíjense, por ejemplo, la palabra capitals podría parecer que significa capital, y sin embargo es letras mayúsculas, ¿sí? En el caso de capitals, es una palabra que tiene los dos significados. Puede ser capital, si hablamos de una ciudad, o puede ser mayúsculas, si hablamos de un tipo de letras. Entonces, hay que tener cuidado con las palabras que son falsos cognados. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si una palabra realmente es transparente o no? Bueno, la coherencia global del texto es la que nos va a ayudar a identificar estos falsos cognados, ¿sí? Y finalmente, la F de familiar o conocidas. Estas son las palabras conocidas, aquellas que nos resultan familiares, ¿sí? Entonces, en este paso, lo que tenemos que hacer es buscar aquellas palabras en inglés que no son transparentes, cuyo significado conozcamos. Por ejemplo, school, teacher y online son palabras que nosotros conocemos aunque no sean transparentes. Este paso es el que va a marcar la diferencia entre el detalle que cada lector obtenga de cada texto, porque cada uno posee un conocimiento diferente del léxico del inglés. Entonces, a medida que tengamos más palabras conocidas, a medida que conozcamos más palabras, vamos a tener mayor detalle o no. Bien. Por último, vamos a prestar la atención a la tipografía y a los signos de puntuación. Una palabra en mayúscula, en negrita o en cursiva, el uso de guiones, de comillas, todo puede ser útil para descubrir cosas interesantes del texto, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en esta primera parte de la nota, que tenemos teachers in New York City, coma, the country's largest school district, coma, must stop using Zoom to conduct online classes while schools are closed for their 1.1 million students. Guión. A decision made after a handful of reports of security concerns. Les propongo que después utilicen la técnica RCTF con el resto del artículo y deduzcan qué otra información va a tener el texto. Pero por ahora vamos a concentrarnos en esta. En esta frase en particular remarcamos dos espacios donde hay comas y un espacio donde hay un guión. Ese guión va a separar esta, que es una sola oración, en dos partes. Y en la primera parte vamos a encontrar una frase que está entre comas. Esa frase que está entre comas va a ser una aclaración de algo dicho previamente. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver si podemos entender lo que dice la oración sin considerar lo que está entre comas, ¿sí? Nos quedaría: teachers in New York City must stop using Zoom to conduct online classes while schools are closed for the 1.1 million students. Lo que nosotros veníamos diciendo ya era que los docentes de la ciudad de Nueva York deben dejar de utilizar Zoom para dar clases online, dar clases a distancia, para sus alumnos mientras las escuelas están cerradas. ¿Sí? Luego nos dice que tienen aproximadamente 1.100.000 alumnos. ¿Sí? Esto es entonces lo que sería la parte anterior al guión, y como ven, es una idea completa. Los docentes de Nueva York deben dejar de usar Zoom para darle clases a distancia a sus más de 1 millón de alumnos. Lo que dice luego del guión es a decision made after a handful of reports of security concerns. Y ahí deducimos decision, que es una palabra transparente, aparece la palabra reports, entonces son reportes, informes,
Y luego aparece security. Entonces habla de decisión, habla de informes y habla de seguridad. Seguramente la primera deducción que hagamos va a tener que ver con que se tomó la decisión porque ha habido informes que tenían que ver con un compromiso de la seguridad. ¿Bien? Esto que acabamos de hacer no es una traducción, sino que es lo que se llama un texto paralelo. ¿Sí? Entonces sería, los docentes de la ciudad de Nueva York deben dejar de usar Zoom para dar clases a distancia a sus más de 1.100.000 alumnos, y se tomó la decisión debido a informes que hablaban de problemas de seguridad. Esto sería el texto paralelo. Fíjense que no es una traducción completa. Si fuera una traducción del primer párrafo, sería algo así. Los docentes de la ciudad de Nueva York, el mayor distrito escolar del país, deberán dejar de utilizar Zoom para dictar clases a distancia a sus 1.100.000 alumnos, mientras las escuelas se encuentran cerradas. Una decisión tomada luego de una serie de informes sobre preocupaciones relativas a la seguridad. Como ven, entre el texto paralelo que habíamos dicho primero y la traducción, solo hay una diferencia de detalles adicionales. Por ejemplo, una aclaración de que la ciudad de Nueva York es el distrito escolar más grande de todo el país, ¿sí? Y el agregado de la palabra handful como serie o puñado de informes relativo a preocupaciones que tienen que ver con la seguridad. Pero estos detalles adicionales no hacen que la idea general se pierda. Al contrario, la idea general se sigue manteniendo. Entonces, ¿qué es un texto paralelo? Vamos a entender entonces por un texto paralelo una paráfrasis del texto original. Esa paráfrasis no va a ser una traducción literal del texto del que se parta, sino que solamente deberá reflejar las ideas principales que dicho texto contiene en la forma más fidedigna posible. El modo de expresión variará según el redactor, como también los vocablos utilizados. El grado de conocimiento de la lengua extranjera por parte del redactor va a dar a su texto paralelo mayor o menor profundidad de ideas. Pero esto no significará que el texto sea mejor o peor. Lo que hace que un texto paralelo sea bueno es su correspondencia con el contenido original y no la literalidad de la traducción. Finalmente, otras consideraciones que tienen que ver con la extensión y con la puntuación del texto paralelo, por ejemplo, es que deben contar la cantidad de oraciones del texto original, de tener que hacer un texto paralelo de un artículo o de un texto más largo. Deberían contar la cantidad de oraciones y mantener esa misma cantidad de oraciones en el texto paralelo, porque cada oración tiene una idea y cierra una idea. Y es importante que las ideas se mantengan dentro de las oraciones originales. Esto se relaciona con mantener la puntuación del texto original, ya que la puntuación es un marco importante para la expresión de una idea. Si en este texto The Country's Large School District está entre comas, entonces yo debo mantener estas comas cuando haga el texto paralelo. Por último, cuando una palabra se entiende en forma general, pero no se sepa su significado exacto, se recomienda recurrir al uso de hiperónimos. Es lo que hicimos, por ejemplo, con la palabra handful, cuando al final de la oración que estamos viendo dice a handful of reports of security concerns, sabemos que reports quiere decir informes, ¿sí? Entonces dice a handful of reports, podemos entender un montón de reportes, una serie de reportes, un grupo de reportes. Si bien la palabra específica es un puñado de reportes, si decimos una serie de reportes o un montón de reportes o varios reportes, ¿sí? Con este concepto de la hiperonimia, la idea se sigue entendiendo igual. Bueno, y con esto llegamos al final de esta explicación. Espero que les haya sido útil. Pueden verla todas las veces que haga falta si algo no queda claro. Muchas gracias.